Hoy hablaremos de las siembras que les resultan difíciles: perejil, zanahorias, berenjenas, polonia y pimientos. Revisaremos por qué algunas siembras no prosperan con una breve introducción y luego el tema principal. Entonces, lo primero que hay que verificar es la calidad de las semillas. Después veremos qué hay que hacer para que germinen, pero primero la semilla debe ser buena. Así que tal vez ya desde ahí revisen la edad de sus semillas y la fecha en el sobre si son compradas. Recientemente hice un video, les dejo el enlace arriba, donde presento una tabla con la duración de vida de cada semilla. Así sabrán si sus semillas aún sirven según su edad. En la tabla también verán información sobre germinación. Más adelante hablaremos de eso en el video. Además de la edad de la semilla, importa cómo la conservaron. Si el paquete tiene 2 años y se supone que aún sirve, pero estuvo en un lugar caliente, o en lugares con muchos cambios de temperatura, aunque no sean tan viejas, pueden no servir si se conservaron mal. Entonces, un pequeño consejo: consérvenlas en un lugar donde haya la menor variación de temperatura posible, fresco si es posible, pero no es obligatorio mantenerlas completamente frías. No podemos guardar todas esas semillas en el refrigerador. Entonces, además de la edad de la semilla, otra cosa que va a ser importante es la manera en que la conservas. No la guardes en un lugar demasiado caliente, en un lugar donde haya muchos cambios de temperatura o humedad. No guarden las semillas en la cocina. No es obligatorio un lugar frío, pero sí sin muchas variaciones de temperatura. Una bodega es ideal. Por ejemplo, yo en una época las guardaba en una hielera, hoy las conservo en un refrigerador, pero es solo un refrigerador desconectado. Es para mantener la temperatura estable y evitar variaciones que reduzcan la vida útil de las semillas, incluso si están bien conservadas. Diría que sus semillas de hortalizas están muy seleccionadas por varios criterios, excepto por la duración de vida. No guarden semillas más de 3 años después, ya no sirven igual. Y yo diría, si realmente quieren tener semillas de calidad, de lo mejor, son semillas de un año, son semillas que compraron este año o que compraron el año pasado, y más viejas que eso ya empiezan a ser menos efectivas. Eso aplica sobre todo para las semillas de plantas de huerto, pero para las semillas de plantas silvestres o cercanas a variedades silvestres, ¿no? Semillas de árboles y todo eso, pueden durar más, pero cuiden su conservación. Ahora, supongamos que sus semillas están bien. Lo primero que hay que verificar es si es una semilla que tiene dormancia. Básicamente la semilla está dormida, pueden hacer lo que quieran, ponerla con calor y humedad. Si está dormida, no va a germinar. Ese problema ocurrirá con muchos árboles y plantas perennes de regiones templadas con inviernos. Por ejemplo, muchos dicen que no logran germinar pimenteros, sichuanes, timous, acimineros, etc. Y la mayoría de las veces es por dormancia relacionada con el frío. Eso también ocurre con plantas no necesariamente leñosas como consueldas, angélicas, levístico o ajo de oso. Les hablaré de la germinación del ajo de oso. Mi método siempre funciona, pero los métodos clásicos suelen fallar. Estratifico semillas de árboles en arena y tierra para macetas, en cajas. Por ejemplo, las de pimienta de Sichuan y Timut están germinando. Están en cajas con una mezcla de arena y tierra para macetas, mitad y mitad. Se deja afuera todo el invierno al norte del edificio junto al invernadero. Se siembra en otoño en esa mezcla y permanece afuera durante todo el invierno. Evita métodos como ponerlo en el refrigerador o congelador, no son tan efectivos. Lo ideal es dejarlo afuera todo el invierno. Así que aquí están todas nuestras semillas que pasaron todo el invierno afuera y que recibieron el frío y la lluvia durante todo el invierno. En marzo vigilamos y cuando vemos que germina, como estos pimienteros de Sichuan, notamos una semilla comenzando a brotar aquí. Me parece que vi otra, ya no recuerdo dónde. Ah, sí, aquí. Entonces, en cuanto vemos que germina así, pues pasamos las semillas al interior del invernadero y a partir de ahí normalmente debería empezar a crecer. Entonces ahora están en el invernadero, no necesariamente están calientes en un invernadero de semilleros, solo están menos expuestas al frío aquí en el invernadero, que es un invernadero sin calefacción, pero a partir de ahora voy a asegurarme de mantener las cajas realmente húmedas. Si afuera no era tan grave si se secaban porque no estaban en germinación, estaban saliendo de la dormancia. Ahora están en germinación, así que a partir de ahora las voy a mantener húmedas, menos expuestas al frío, y entonces ahí va a empezar todo. Hice la misma caja ahí con una caja de pimienta de Sancho, que es un tipo de pimienta de Sichuan hace algún tiempo, y aquí se puede ver claramente que hay muchas semillas que están empezando a salir, así que está bien para este año. Sí, porque puede pasar que algunos años tengamos inviernos que no sean lo suficientemente fríos y ahí tenemos menos germinación. Una pequeña anécdota, les decía sobre el ajo silvestre. Intenté un montón de veces hacer semilleros con semillas de ajo silvestre, como acabo de decirles, en una mezcla de tierra para macetas.
Pues con esas semillas nunca lo logré con ese método, así que tal vez hice algo mal, tal vez las semillas no eran buenas, pero de cualquier forma ese método nunca funcionó. Y hoy en día el método que practico es que voy a plantar ajo silvestre en ciertas zonas, lo dejo crecer, lo dejo florecer, lo dejo dar semillas, no hago absolutamente nada, solo dejo que dé semillas, dejo que las semillas caigan al suelo ahí donde está cultivado, y si le gusta ese lugar, pues en primavera, digamos por febrero, voy a rascar un poco la tierra. Veo que está germinando por todos lados, no solo recojo las semillas germinadas, las pongo en una cajita y listo, así empieza, no hay problema. Entonces, en general, muchas veces el método es dejar que la naturaleza haga lo suyo y lo hace muy bien, siempre y cuando estés en una zona, una región donde el clima sea adecuado para la germinación de esa semilla. Bueno, y si no es el caso, se puede intentar el método del refrigerador congelador, aunque no es el más eficaz. Para otras semillas es mejor la escarificación. Esto significa que la semilla tiene una cáscara tan dura que el agua no entra y no germina. Para favorecer la germinación es necesario raspar un poco las semillas. Hacemos eso con semillas de Fevier, Robinier, Caragana y otras leguminosas de corteza gruesa. El método es usar papel de lija y frotar un poco para rayar la corteza y permitir la entrada de humedad. Lo ideal es hacerlo en otoño y después ponerlas a estratificar afuera para que las semillas pasen todo el invierno, así terminan absorbiendo un poco de humedad. Entonces me ha pasado a usar métodos aún más lentos, por ejemplo con semillas de azufaifo. La semilla de azufaifo es como un hueso de aceituna, que es muy duro. Usé pinzas de corte, rompí el hueso, saqué y sembré las almendras y germinan muy rápido. Pero ojo, el hueso tiene una función que es proteger la semilla. Una vez que le quitas el hueso ya no tiene protección. Si pasa un roedor o un pájaro por ahí, tu semilla no tiene ninguna posibilidad de germinar. Para ciertas semillas se requiere un calor intenso. Después hablaremos de la temperatura de germinación. Para quienes tienen dificultades para germinar berenjenas o ese tipo de cosas que realmente necesitan calor, esas semillas necesitan mucho calor. Ahora les voy a hablar de semillas muy particulares. Por ejemplo, yo hago germinar la mimosa sensitiva de esa manera. ¿Será igual para la protea? Es especial. Un saludo para Teo y Mica. La protea requiere calor, así que usaré el mismo método que con la mimosa sensitiva. Pronto haré un video sobre eso. La técnica consiste en poner las semillas en un colador pequeño y sumergirlas en agua muy caliente, 50 grados Celsius a 80 grados Celsius, sin hervir. Se dejan unos segundos en el agua caliente, luego se enfrían y después incluso se pueden dejar en remojo 24 horas y luego se siembran. Y así funciona. Algunas semillas requieren calor del fuego, pero no contacto directo, ya que se quemarían. La presencia de fuego ayuda a su germinación. Pasarlas por agua hirviendo o poner las semillas en ceniza caliente ayuda a germinarlas. Incluso solo el contacto con la ceniza mejora la germinación. Son semillas bastante raras. Si quieren más detalles, díganmelo en los comentarios. Ya hice un video sobre la estratificación, les dejo el enlace donde explico todo el tema. Las semillas que están en reposo, ahora vamos a ver las semillas que no están en reposo, que en realidad son la mayoría, semillas de hortalizas, aromáticas, flores, hay muchísimas. Hablemos de la temperatura. Muchas veces las semillas no germinan porque no es la adecuada. En la tabla que mencioné al inicio del video, indico la temperatura ideal de germinación para cada semilla, lo que favorece una germinación rápida. Por ejemplo, un pimiento o una berenjena. Si tienes una temperatura por debajo de 25 grados Celsius, digamos entre 15 y 25 grados Celsius, va a germinar, pero va a tardar mucho en germinar, lo que podría hacerte pensar que no está germinando. No, simplemente hay que esperar un poco más porque no es la temperatura adecuada. Si mantienes pimientos y berenjenas húmedos y entre 25 y 30 grados Celsius, germinan rápido. Y entonces... Ojo, aunque las solanáceas requieren calor, otras plantas no. Incluso el calor a veces limita la germinación. Entonces, una lechuga, por ejemplo, no necesita calor, pero igual va a germinar si hace calor. Pero algunas plantas con las que muchos de ustedes tienen problemas, como los puerros, las cebollas y sobre todo las espinacas. La lechuga de cordero, esas son plantas que van a germinar menos bien. A 25 grados Celsius, la espinaca se pudre más fácil que germina si hace calor. Digamos que alrededor de los 15 grados Celsius germina bien. A partir de 18 o 20 grados Celsius ya germina menos bien. Tarda más en germinar y hay más probabilidades de que la semilla se pudra. Así que, bueno, no necesariamente debe hacer demasiado calor. Hay ciertas temporadas en las que directamente en tierra va a funcionar y hay otras temporadas en las que no conviene hacerlo demasiado. Si haces eso sobre tapetes calefactores o en interiores con calor, para algunas semillas es contraproducente. Estoy seguro de que muchos dirán, mis semillas estaban bien, sembré en condiciones adecuadas y aún así no germinan. Entonces, les creo, pero seguramente hay algo que se les pasó. Después puede ser algo más sutil y eso es todo lo que vamos a ver a partir de ahora.
Algunas semillas solo necesitan tiempo para germinar. Puede que tengan semillas que están bien y hayan hecho todo correctamente, pero tal vez simplemente no esperaron lo suficiente. Así que eso también cuenta. Las semillas de hortalizas suelen germinar rápido, salvo algunas que suelen causar problemas. Al igual que zanahorias, perejil, apio y otras umbelíferas que tardan en germinar, lo comentaremos en un momento. Aquí vamos a hablar de algunas semillas un poco más raras, ¿no? Como decía, que realmente tardan mucho en germinar. Por ejemplo, la mandrágora, la dedalera, que son plantas que tardan muchísimo en germinar. Y bueno, solo como anécdota, para mostrarles a veces hasta qué punto uno puede creer que no está germinando y simplemente es que no hemos esperado lo suficiente. Cajas de dedalera que sembré así, que puse a germinar en mi invernadero y no germinó nada. Después de unas semanas necesitaba espacio, así que saqué mis cajas, las puse en algún lugar afuera y luego me olvidé de ellas. Y unos meses después encontré esa caja llena de dedalera, que había germinado ahí, pero que había germinado quizá 2 o 3 meses después de la siembra. En un momento en el que yo pensaba que no había germinado, pero no, simplemente no había esperado lo suficiente. Así que para algunas semillas a veces es muy tardado, infórmense sobre el tiempo de germinación de sus semillas. Y si después de ese tiempo no ha germinado, ahí sí preocúpense, pero si no, quizá esperen un poco más. Otro caso posible, por ejemplo, con el asiminero. Algunos de ustedes tienen dificultades con el asiminero. El asiminero va a tardar de 2 a 3 meses en salir de la tierra, pero no en germinar. Es solo que la semilla germina, hace una raíz que va bajando, 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 y luego, en algún momento, la semilla va a salir de la tierra, pero va a salir de la tierra. Quizá 2 o 3 meses después de la siembra, aunque la semilla ya había germinado desde hace mucho. Y eso puede hacer creer que no ha germinado, cuando en realidad sí lo hizo. Esto me lleva a otro problema, quizá el principal, la constancia, que influye en pensar que no germina y se relaciona con el tiempo de germinación. Algunas semillas, como decía, tardan bastante en germinar y, por ejemplo, durante todo ese tiempo de germinación es necesario que las condiciones de germinación sean buenas, es decir, que las semillas estén a la temperatura adecuada, como decía, y tiene que ser para cada semilla a la temperatura correcta y con las condiciones adecuadas de humedad. Para semillas grandes que se siembran profundo, ya sea en tierra o cajas con buena cobertura, las semillas grandes tardan más en secarse, pero las pequeñas presentan problemas de germinación. Con la zanahoria, el perejil y todas esas semillas que son bastante finas y que por lo tanto deben sembrarse cerca de la superficie, cubiertas muy ligeramente e incluso algunas semillas casi no necesitan ser cubiertas. La paulovnia no debe enterrarse mucho ya que sus semillas tardan en germinar y se secan rápido si están cerca de la superficie. Va a ser necesario que durante 2 o 3 semanas para la zanahoria, que es bastante poco, o durante 3 semanas, un mes o un mes y medio para la paulovnia. Pues bien, va a ser necesario que durante todo ese tiempo la superficie esté realmente húmeda en la superficie y es justamente ahí donde suele fallar. Entonces les muestro cómo siembro yo las semillas de paulovnia. Y entonces esta técnica va a ser válida para todas las demás semillas que acabamos de ver, que son finas y que deben sembrarse en la superficie. Excepto quizá para la zanahoria, que esa sí se va a sembrar directamente en tierra. Ya hice varios videos sobre eso y los remito al video especial de siembra de zanahoria, donde hay varios métodos que repasaremos rápido aquí. En un momento ya vamos a ver lo de la siembra de paulovnia, y entonces pueden hacer exactamente lo mismo para el perejil, el apio y todas las demás semillas pequeñas que son difíciles de germinar. Entonces yo siembro eso en cajas de poliestireno o cajas para semilleros, así que háganlo con lo que tengan a la mano. Solo es necesario que tenga agujeros en el fondo para que no se quede lleno de agua. Llenan eso con sustrato para semilleros, y una vez que esté lleno no hay que compactar demasiado el sustrato, tiene que quedar bastante ligero abajo, y bueno, van a esparcir sus semillas en la superficie y luego las van a cubrir ligeramente. Si no tienen nada más, con un colador, con lo que puedan, yo lo hago con rejillas de ventilador, puedo tamizar un poquito de sustrato muy fino sobre las semillas. Y si no, lo que suelo hacer casi siempre para estos semilleros es cubrir con una capa delgada de vermiculita. La vermiculita es un sustrato inerte y mineral, no es fertilizante ni aporta nutrientes. Es solo algo que va a mantener la humedad y que realmente la va a conservar de manera eficiente, que no se va a secar, y el hecho de que no se seque mantiene la humedad debajo. Algunos usan arena en vez de vermiculita. Se puede hacer con cualquier cosa, solo necesitas algo que evite que se seque. Después de sembrar, suelo poner la caja a remojar en una bandeja con agua para humedecer bien el sustrato. Rara vez riego por arriba al principio para evitar compactar la tierra. Quiero que respire, aunque eso haga que se seque más rápido. Personalmente lo prefiero así. Y voy a asegurarme de que se mantenga húmedo, así que durante 24 horas lo voy a dejar remojando en agua, para que... Es como cuando hacemos germinados, a veces los dejamos remojando durante 24 horas y luego los mantenemos húmedos para que la semilla se empape bien. Así que prefiero hacerlo así una vez que ha estado en remojo durante 24 horas. Eso va a estar en mi invernadero, en semillero o en un lugar cálido o no, según la temperatura necesaria. Y después de eso lo voy a mantener húmedo.
rociándolo, mojándolo por arriba, tratando de regar con un rocío muy fino, ya sea con un pequeño rociador de mano o con la manguera, pero teniendo mucho cuidado de que pulverice el agua en gotas lo más finas posible. Si las gotas son grandes, compacta la superficie y esto dificulta el enraizamiento. Debajo se vuelve hidromorfo y hay más riesgo de pudrición, por eso prefiero que esté suelto y respire bien. Voy a humedecer eso al menos una vez al día o dos si hace mucho calor hasta que germine, aunque a veces tarda mucho. Pongan atención, es mi trabajo y todos los días estoy en mi jardín. Reviso diario mis cajas de semilleros, así recuerdo regar 2 veces al día, aunque sea una actividad secundaria. Tienen semilleros en su invernadero, pero como tienen otro trabajo y no van diario, a veces no funciona. Entonces, otra técnica que va a ser útil para los siembras de zanahoria, pero también para otras siembras que se hacen directamente en tierra y que tardan en germinar, como los salsifíes u otras semillas de la familia de las umbelíferas. Finalmente, entonces, si los siembran directamente en tierra, la técnica va a ser, antes de la germinación, poner una lona encima, un velo, una alfombra, una tela, lo que sea. Esto solo evita que se seque mucho y limita el aire. Pero quiten la lona cuando empiece a germinar, si no se estirará buscando luz. Y ahí la siembra está arruinada, también la zanahoria. Hay muchas otras técnicas, está la falsa siembra, el deshielve térmico, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero otra vez, todo eso lo expliqué a fondo en el video que les hice sobre la zanahoria, así que vayan al enlace donde tendrán toda la información. Entonces, otro pequeño detalle respecto a que a veces piensan que no germina, no es necesariamente que no germine, a veces ya germinó, pero se lo comieron. Así que cuidado con todo lo que son babosas, caracoles que podrían comerse sus semillas una vez germinadas y ustedes piensan que no germinó, y eso lo digo por experiencia. Sembramos muchas zanahorias que no germinaban porque las babosas se las comían. Al sembrar zanahorias u otras plantas sensibles, evítenlo. Eviten el acolchado alrededor porque son nidos de babosas. A veces son los pájaros los que se comen las semillas. Entonces para eso podemos poner un velo otra vez encima. Eso evita que los pájaros se las coman, pero ojo, a veces el velo, los velos o las lonas pueden terminar siendo nidos de babosas. Evitamos pájaros, pero ayudamos a babosas. Admito que no es fácil, pero mantengan la esperanza y sigan intentando. Bueno, ahora no duden en ir a descargar esa tabla de la que les hablaba en este video. En esa tabla van a tener toda la información sobre la duración de vida de las semillas, la temperatura de germinación. Van a encontrar mucha información importante en esa tabla. También pueden descargarla directamente en mi sitio web. En mi sitio web pueden ver y comprar todas las semillas que ofrecemos en línea y en el sitio. Van a tener toda la información sobre la germinación y datos que también van a encontrar directamente en el sobre de semillas. Normalmente está bastante bien hecho, así que van a tener mucha información para todas sus germinaciones. Ahora bien, si todavía hay semillas que se les resisten, si todavía hay siembras que no les salen bien, no duden en decirlo en los comentarios. Usaré sus comentarios para posiblemente hacer más videos sobre siembras. Gracias por llegar hasta aquí. Compartan el video y suscríbanse al canal si creen que puede ayudar a alguien más. Para no perderse de nada, denle like, todo eso siempre es muy agradable y también ayuda al posicionamiento de los videos. Y bueno, si quieren apoyarme económicamente, hay un enlace quizá por aquí hacia Tipeee, si no en la descripción, si no vayan al Jardín de las Maravillas en Tipeee. Y también gracias a todos los que lo hacen o lo harán, sin quienes no podría tomarme el tiempo para hacer todos estos videos. Así que muchísimas gracias a ustedes, les deseo buenas siembras y nos vemos pronto. Saludos.